Bueno, para contextualizar un poco acerca de quién fue don Mauro Fernández Acuña, nació el 19 de diciembre de 1843 en San José y fallece el 16 de julio de 1905 en San José. Su padre era un comerciante, constantemente hacía viajes a Guayaquil. Se menciona que don Mauro Fernández fue un hombre totalmente educado, el cual recibió una educación total para la época, que dicho sea de paso, en aquella época la educación no era para todas las personas, sino para un sector privilegiado. Tuvo a lo largo de su vida unos 7 hijos, de los cuales uno de estos 7, llamado Ernesto, fallece a la edad de 19 años a causa de una fiebre. Don Mauro siempre se menciona o se destaca como una persona servidora pública, ya sea desde su faceta como abogado hasta su faceta como ministro. De hecho, su primer cargo público lo tomó con 16 años, fue el ministro de Gobernancia en 1859, ¿verdad? Mauro Fernández nace en 1843, en una época en la que Costa Rica estaba en pleno proceso de formación como Estado moderno. Durante la segunda mitad del siglo XIX, el país experimentaba importantes transformaciones económicas, sociales y políticas. Uno de los principales motores de este cambio fue el auge del café, que permitió el crecimiento económico y el fortalecimiento de una élite liberal interesada en modernizar el país. En este contexto surgieron con fuerza las ideas liberales, que defendían la separación entre la Iglesia y el Estado, la organización institucional y el progreso basado en la educación. La educación empezó a verse no solo como un derecho, sino como una herramienta clave para formar ciudadanos capaces de contribuir al desarrollo nacional. Es importante entender que en este momento el sistema educativo costarricense era limitado, poco organizado y no respondía completamente a las necesidades de una sociedad que estaba cambiando rápidamente. Por eso el país necesitaba una reforma profunda que modernizara la enseñanza. Fue durante el gobierno de Bernardo Soto Alfaro entre 1885 y 1889 que Mauro Fernández asumió un papel clave como reformador educativo. En este periodo lideró uno de los procesos más importantes en la historia educativa del país, la Reforma Educativa de 1886 en Costa Rica. Esta reforma buscaba adaptar la educación a las ideas modernas de la época. Entre sus principales cambios se promovió una educación laica, gratuita y obligatoria. Se reorganizó el sistema educativo para darle mayor estructura y se fortaleció la educación primaria como base para el desarrollo del país. Además, una de las decisiones más polémicas fue el cierre de la Universidad de Santo Tomás, ya que se consideraba que no cumplía con las exigencias de una educación moderna y eficiente en ese momento histórico. Todo esto demuestra que el impacto de Mauro Fernández en la educación no fue casual. Sus acciones estuvieron profundamente influenciadas por el contexto en el que vivió, una época de cambios, de búsqueda de progreso y la construcción de un Estado más sólido. Línea del tiempo de los hechos más importantes de la vida de Mauro Fernández. En 1869 se tituló de abogado en la Universidad de Santo Tomás. Posteriormente, en 1870, viajó a Europa y practicó abogacía en Londres y estudió Derecho en Madrid. Posteriormente regresó a Costa Rica y abrió su bufete. En 1880 participó en la Asamblea Constituyente como diputado. En 1885 es nombrado como ministro de Hacienda, Comercio e Instrucción Pública bajo el gobierno de Bernardo Soto. En el mismo año se emitió la Ley Fundamental de Instrucción Pública que reorganizó los niveles de enseñanza. En el siguiente año, en 1886, se aprobó la Ley General de Educación estableciendo la enseñanza primaria como gratuita, obligatoria y laica.
se emitió el Decreto Orgánico de la Instrucción Normal para la Formación de Maestros. En el año siguiente, en 1887, se fundó el Liceo de Costa Rica y en 1888 se fundó el Colegio Superior de Señoritas. En el mismo año se tomó la decisión de cerrar la Universidad de Santo Tomás como parte de su proceso de reforma educativa, y hecho que generó críticas permanentes. Posteriormente, en el año siguiente de 1889, renunció a su cargo como ministro tras la salida del poder de Bernardo Soto. Entre sus principales aportes podemos mencionar en primer lugar lo que fue la democratización de la educación. Mauro Fernández impulsó lo que fue el acceso amplio a la educación, y esto fortaleció que la educación primaria fuera gratuita y obligatoria, la cual había sido decretada en 1869. Además, su objetivo fue que más sectores sociales, especialmente los más humildes, pudieran estudiar. Como segundo aporte podemos mencionar la expansión del sistema educativo, ya que durante su gestión se pasó de 62 escuelas públicas a 369. Asimismo, la matrícula aumentó de 3.543 a 20.998 estudiantes. Y esto pues hizo que también la educación se extendiera hacia zonas más rurales, y esto fue clave por lo que fue la inclusión social. Como tercer aporte podemos mencionar la creación de instituciones educativas claves. Él fundó centros fundamentales para la educación costarricense, como lo fue el Instituto de Alajuela, el Liceo de Costa Rica y el Colegio Superior de Señoritas. Esto fortaleció tanto la educación secundaria como la formación de las mujeres. Como cuarto aporte podemos mencionar la organización integral del sistema educativo. Mauro Fernández diseñó un sistema educativo completo y moderno. Y todo esto incluía lo que eran jardines de infancia, escuelas normales, becas para docentes, bibliotecas pedagógicas, infraestructura escolar, juntas protectoras de la educación y escuelas para adultos y ambulantes. Todo esto muestra que no solo amplió lo que fue su cobertura, sino que también estructuró el sistema educativo. Como quinto aporte podemos mencionar la profesionalización y mejora del docente. Esto pues promovió la formación de maestros mediante escuelas normales, becas y espacios de intercambio pedagógico como la revista del maestro. Y ya como sexto y último aporte, lo que fue la visión de educación en constante evolución. Él tenía una visión moderna. Esto quiere decir que la educación debía ser un sistema dinámico, abierto y en constante cambio, adaptándose a nuevas realidades. Se puede decir que Mauro Fernández Acuña es una figura histórica clave en Costa Rica, ya que su relevancia radica en haber transformado y organizado el sistema educativo nacional, puesto que sentó las bases de la educación moderna en el país. Por su parte, su importancia como personaje histórico se debe a que lideró una reforma profunda en un momento en que la educación era limitada y poco accesible, logrando así establecer un sistema más estructurado con mayor control del Estado, como al orientarse a un desarrollo integral hacia las personas, lo que permitió mejorar la calidad educativa y ampliar las oportunidades de formación para la población. Es así que su legado perdura hasta la actualidad, ya que muchas de las bases que impulsó, como la organización del sistema educativo y su enfoque en el acceso y la formación integral, siguen siendo pilares fundamentales de la educación costarricense.